Bueno, buenas tardes. Hoy estamos cerrando el ciclo de reflexión y diálogo que acompañó el aniversario de los 60 años del ITBA. El tema que habíamos acordado es valores republicanos, es un tema que está muy inserto en la realidad actual de la Argentina, pero también muy relacionado con lo que es el sentido de la formación en nuestra universidad. Hoy nos acompaña, tenemos la suerte de que nos acompañe María Eugenia Stensoro. María Eugenia Stensoro tiene una trayectoria importante. Básicamente, yo diría más, todos la conocemos de sus múltiples actividades. Ella estudió básicamente en lo que sabemos, estudios de literatura en el Smith College y la Sorbonne, ciencias políticas en la Sciences Po de París, tiene una maestría de periodismo en la Columbia University de Nueva York y ha actuado como periodista en Time Magazine, en Revista Noticias y cofundadora de la revista Mujeres y Compañía. Pero quizás el motivo por el cual hoy asociamos su presencia es porque realmente ha tenido una actividad muy comprometida en la política. Ha sido senadora nacional y diputada por la Ciudad de Buenos Aires, y en ese aspecto yo creo que va a enriquecer enormemente nuestra reflexión. Además, es una emprendedora social, la conocemos de muchos emprendimientos, entre ellos la Fundación Equidad, la Fundación Endeavor Argentina que ella dirigió y la International Women's Forum de Argentina. Hoy, de alguna manera, tengo la alegría de compartir con ella también algunos ámbitos, como es al Argencon, somos miembros del Consejo Asesor, y además en la Comisión del Futuro del Trabajo del Senado, así que es también motivo también de gran satisfacción. María Eugenia, cuando hablamos de los valores republicanos, yo quisiera decirte que en realidad para nosotros es fundamental encuadrar este tema dentro de algo que para la universidad siempre ha sido un factor central en la educación. La educación nuestra, todos nos conocen por nuestra formación en tecnología, pero quizás una de las cosas que es más difícil imaginarnos, que nosotros tenemos una formación de tecnología donde los valores, tanto personales como institucionales, juegan mucho. Cuando digo valores personales, para no hablar en abstracto, son básicamente 4. Para nosotros son fáciles de articular porque los tratamos de ligar todos los días a nuestros comportamientos. El primero y central es el respeto a la persona. El segundo es el respeto fundamentalmente a las normas. El tercero, el respeto a las palabras empeñadas, algo muy antiguo que parece una antigüedad. Y sobre todo el otro aspecto es la capacidad de hacerse responsable por los actos propios. Y me refiero a estos valores personales porque los institucionales son quizás valores que en el fondo uno quizás pueda encontrarlos distribuido en muchos en cambios, pero de alguna manera el valor del trabajo en equipo, el valor de la gestión transparente y el valor de la excelencia académica son valores institucionales que uno los ve mucho más repartidos. Pero desde el origen, y esa es la razón de recordar estos 60 años, nosotros nacimos en 1959. Eso, para los que tenemos muchos años, dice algo. Era un momento en el que el país tenía una visión de país importante y el compromiso desde ese momento fue comprometerse con el desarrollo del país. Por lo tanto, valores, tecnología, innovación, son para nosotros 3 ejes que conjugamos en todos los días. Y desde ahí viene la importancia que nosotros le damos a este ciclo y a esta reflexión, y nos pareció muy interesante compartir con vos cuáles son tus pautas, en función de tu experiencia, que son estas claves de los valores republicanos que nuestros estudiantes, nuestra comunidad, la población debería tener presente. Bueno, gracias José Luis por esta invitación y felicitaciones por estos 60 años del ITBA, que en la historia argentina las instituciones que cumplen varias décadas son realmente señeras y pilares de nuestra vida en comunidad. Mira, creo que me interesa lo que me contás de los valores personales e institucionales que promueven en el ITBA, además de la excelencia académica, porque creo que uno no puede pensar que va a contribuir a la sociedad como ingeniero o como tecnólogo si no es una buena persona, si no es una persona democrática que piensa en el bien común. Entonces, tener alineados los valores personales y los profesionales me parece fundamental, y aunque esto parezca una verdad de perogrullo,
Cuando vemos los problemas que hay en la sociedad y en el mundo es justamente porque a veces hay una escisión entre lo que las personas realmente cómo actúan como personas y después eso genera problemas. Generalmente los problemas de la sociedad tienen que ver más con la falta de valores humanos o personales de quienes, y sobre todo de quienes ejercen puestos de liderazgo. Hay una frase lindísima de Gandhi que decía: sé el cambio que quieres ver, ¿no? Uno quiere transformar el mundo, pero que lo hagan otros, que cambien los otros, y en realidad generalmente somos nosotros los que tenemos que ser más comprometidos, más generosos, más esforzados, más democráticos, ¿no? O mejores profesionales, si queremos ver una Argentina mejor, ¿no? Que creo que es uno de los desafíos que tiene nuestro país. ¿Y cuáles serían los valores republicanos? Nosotros vivimos en una democracia que se llama una democracia liberal, y esto lo quiero subrayar porque también está cuestionada hoy en nuestro país y también en el mundo. Y en realidad cuando hablamos de derechos humanos, que son los derechos individuales de la persona, como más importantes que todo otro valor, son valores de la democracia liberal, que viene desde la Declaración de los Derechos del Hombre con la Revolución Francesa, con la Declaración de los Derechos Humanos después de la Segunda Guerra Mundial, que después del horror de la Segunda Guerra Mundial, donde en nombre de la nacionalidad y de también valores muy loables se exterminó, se quería exterminar a todo un pueblo. Entonces, ahí las naciones se comprometieron con los derechos humanos como inalienables, que no hay sistema político que pueda pasar por encima de ese derecho humano a la vida, al pensamiento, al disenso, a buscar información, a aprender, todos valores que son fundamentales y que es bueno recordarlos, porque hoy en día que vemos en todo el mundo líderes populistas que quieren pasar por encima de estos derechos, creo que es fundamental. Y ¿cuál es otra de las cosas de la democracia liberal republicana, cuando hablamos de los valores de la República? Es la división de poderes, y que significa que no hay nadie en una república que tiene todo el poder, la suma del poder. El presidente, que es el que está al frente del Poder Ejecutivo, está controlado por el Poder Legislativo y por la justicia. Y los jueces por el Poder Legislativo, y los legisladores porque tienen que ser votados, y también por la justicia cuando cometen delitos o crímenes. Entonces es un sistema de equilibrio, de contrapesos, pero también que no hay nadie, ni el único soberano es el pueblo con su voto, pero no hay ningún cargo político o persona que tenga más poder que el resto o que tenga un poder ilimitado. Es un sistema de poder limitado. Esa es la base de la democracia liberal, que es distinta a todos los, por ejemplo, cuando China dice que es la democracia, la República China, o la democracia, no sé, ¿no? Bueno, en realidad puede que dicen representar al pueblo, pero el único sistema que realmente el voto es libre y hay variedad de partidos, y además que aunque uno gane el puesto máximo, que es la presidencia, es un poder limitado por otros poderes. Sí, yo creo que ahí me parece muy importante recordar este concepto de la democracia, porque a veces confundimos democracia con la posibilidad de llegar a un acto eleccionario, elegir representantes, pero eso configura una parte, y es una parte que diría más, es importante dentro de una democracia, pero no es lo vital, porque en la dinámica que vos acabas de hablar de los tres poderes es donde se muestra precisamente la posibilidad, desde el punto de vista de perdurabilidad en el tiempo de una democracia. Cuando esos poderes avasallan unos al otro, aparecen desequilibrios, que es muchas de las cosas que hemos visto en nuestra propia sociedad, seguimos viendo en otras sociedades, y creo que son los desafíos, inclusive los desafíos de una clase dirigente, porque en este esquema, cada vez con la presencia que han tenido más
los actores sociales de un país o de una región, como son básicamente los empresarios, los sindicalistas, los académicos. Todos tenemos que tener muy claro qué es lo que está en juego cuando se habla de una democracia liberal, republicana, como la que tenemos en la Argentina. Así es, creo que en estos 3 décadas ya largas de democracia, de retorno a la democracia, creo que todavía no hemos el proceso de democratización de la sociedad, de la política, de la economía, del sindicalismo. Todavía hay mucho por recorrer. Y cuando vos decías que acá en el ITBA le dan importancia a cumplir con las normas, esta dificultad que tenemos en la Argentina de cumplir con las normas o que se cambian las leyes electorales para poder ganar una elección. Me parece que ese son del tipo, o que se hacen trampas, ¿no? Y siempre dice, hay 2 bibliotecas de todo, ¿no? No hay siempre 2 bibliotecas o 3 de todo. Me parece que esa es una idea que tenemos nosotros, que todo es tan maleable, pero ese es uno de los problemas. Es como, y este tema de los controles cruzados, pensaba en una gran obra de ingeniería o en una empresa, siempre hay controles cruzados, ¿no? Entonces, y acá a veces en nuestra sociedad tenemos asociado al control a ser buchón. Me acuerdo que en una de las primeras organizaciones sociales en las que participé fue en Poder Ciudadano, a finales de los 80. Y ahí hacíamos charlas en escuelas donde preguntábamos si copiarse era como similar a la coima, la copia y la coima, ¿no? Porque uno parece bueno, pero uno no puede decir, pero en realidad si uno estudió y se esforzó y el otro se copia, ¿no? Entonces de repente no hay una recompensa al que se esfuerza y había una similitud al tema de la copia y la coima. Y me parece que todas esas cosas de cumplir con la ley no quiere ser ni ser represor, ni ser intolerante, ni ser mal compañero, al contrario, es ser buen ciudadano. Y mucho de esto tiene que ver con que quienes tienen los puestos, los cargos de conducción, como puede ser tu caso o de los profesores del ITBA, si con su ejemplo no cumplen lo que predican, obviamente los alumnos no van a empaparse y encarnar esa cultura. Y ese es uno de los problemas que tenemos, que las normas van por un lado y la conducta de los argentinos, sean dirigentes o ciudadanos, va por otro. Vos sabés que pensando en toda esta recreación que hemos hecho por años del tema de los valores, llevarlos a los comportamientos, así como en inglés se dice walk the talk, ¿no? Una de las cosas que más nos ha costado instalar y que todavía están siempre en vía de desarrollo, es algo que nosotros hemos puesto como un valor, que es el tema de la responsabilidad por los actos propios y rendir cuentas. Vos sabés claramente que hay un concepto sajón que es muy importante, que es el accountability. Quizás en mi paso por formación en Oxford fue lo que más me marcó en el sentido de la diferencia con el mundo latino, que es muy difícil instalar dentro de las organizaciones, porque supone básicamente rendir cuentas. Y en eso, con tu experiencia política, diría más, ¿cómo es la visión desde los políticos de esta necesidad de rendir cuentas hacia la ciudadanía, de los actos propios, de los actos de gobierno, de los actos decisorios? ¿Vos crees que hay una evolución? ¿Se ha avanzado en la Argentina? No, sin duda en la Argentina no se ha avanzado para nada. Y no quiero entrar en temas políticos complicados, pero que seamos un país donde ha habido tantas denuncias de corrupción a lo largo de estas 3 décadas, un montón, y que la justicia no haya condenado a altos funcionarios o expresidentes y que causas prescriban por el paso del tiempo, que eso es todo por influencias y creo que ya da una señal, ¿no? De que los grandes delitos y el uso indebido de fondos públicos no está castigado. Y después que los organismos de control en realidad muchas veces se ponen no a personas técnicamente calificadas y que sean neutrales en esos
en esos cargos de control, de organismos de control, sino a militantes partidarios que van a hacer lo que sus superiores le digan. Entonces creamos las instancias, por ejemplo, eso fue cuando fue en las privatizaciones, muchísimos de los organismos de control, en realidad en vez de poner personas técnicas para poder ver que se cumplan los objetivos, ¿no?, se pusieron a militantes y no hubo tanto control, y entonces había componendas entre los concesionarios y el Estado, y eso en muchos casos sigue. Otro caso en el que se vio es en el Consejo de la Magistratura, que tantos problemas tenemos, porque es una figura que en otros países está mayoritariamente puesto por notables, por abogados, colegios de abogados, académicos, para tener una valoración independiente del sistema político y del sistema judicial. Y en la Argentina se puso mayoría de representación política, parlamentaria. Entonces vuelve a ser, siempre es como que los militantes de las distintas fuerzas políticas controlan todo y se deciden más por por su conveniencia. Entonces, pero esto está instalado. Por ejemplo, en la Argentina creo que hace como 10 años por lo menos que no tenemos el defensor del pueblo. También otra de estas figuras muy modernas que trajo la Constitución del 94, pero nunca se puso una persona de fuera del sistema político de alguna ONG, alguien que realmente sea como que mira desde afuera y le dice al sistema político: no están haciendo esto bien. No, siempre, hasta ahora, hace 10 años no se elige porque no se ponen de acuerdo los partidos, pero siempre pensando en poner alguien que se quedó fuera de alguna lista legislativa o alguna figura del sistema político. Entonces, nos cuesta mucho aceptar esta idea del control, que es el básico para la accountability, ¿no? El autocontrol, pero el control externo. Hace poquito escribiste un libro con Silvia Nasa, Argentina Innovadora, y creo que eso lo leí muy apasionadamente, me encantó que incursionaras en todos esos temas y que fundamentalmente con toda tu capacidad diagnóstica y la capacidad con Silvia de poder escribir, creo que ponen una parte importante de la Argentina. Pero eso también me llevó a ver cómo, y mismo en los escritos ustedes en algunos casos los destacan, es esta relación de la tecnología con el impacto en la sociedad y esta responsabilidad que tenemos todos aquellos que formamos gente para la tecnología sobre esa vinculación básica que existe y necesariamente tiene que existir entre tecnología y sociedad. Y a veces nosotros, en muchos foros que participamos, aparecemos como los pactitos feos porque somos mirados como los tecnólogos así de la gran pasión por la tecnología, y después hay otro grupo que son tecnófobos y que de alguna manera nos pegan parejo. Pero en realidad uno siempre dice que el concepto de la tecnología es un bien que hay que saberlo utilizar. ¿Cómo es tu vivencia, y a la vez de todos estos ejemplos que estuviste investigando de la Argentina y que conoces del mundo, esta necesaria relación entre la tecnología, los valores, la sociedad? Yo creo que la tecnología tiene que ayudar a la humanidad y a la sociedad a vivir mejor. Entonces, si los robots van a reemplazar a todo el trabajo humano y crear una legión de desocupados, me pregunto cuál es el sentido de reemplazar la mayoría de los trabajos por robots, ¿no? Porque en realidad el robot debería ayudar a que las sociedades sean mejores, pero las personas necesitamos trabajar y necesitan trabajar para desarrollarse y también para tener un ingreso. Entonces creo que ese equilibrio, ¿no? Eso doy un ejemplo de algo que es inminente y que se debería discutir. Pero hay cambios tecnológicos más perturbadores, por ejemplo, que se puedan diseñar los bebés del futuro en clínicas genéticas y que los futuros progenitores o padres, no sé cómo se les llamará, puedan elegir, ¿no? Entre diseñadores y diseñar un bebé que sea más inteligente para la ingeniería o las finanzas o el deporte o el fútbol, o sea, más rubio, más, ¿no? Y se habla de esto, y lo vimos en un viaje que hice a Stanford con políticos y empresarios hace unos años, donde esta idea de crear una raza de superhombres, ¿no? Con biotecnología y con inteligencia artificial, los que tengan dinero, genera un gran problema a las bases de la democracia, volviendo a los valores republicanos, que la democracia lo que se basa en es
tratar de llegar a la igualdad entre todos los seres humanos, y ya de base, ya hay desigualdades, y además agregamos desigualdades genéticas y tecnológicas, entonces la verdad que las bases de la democracia se ponen en riesgo. Y otro problema, que en este seminario en Stanford, que lo dirigía Fukuyama, y esto fue hace un par de años, 2 o 3 años, cuando, sí, fuimos juntos, cierto, cierto, bueno, era fascinante, pero él, en ese momento los americanos estaban muy perturbados por el triunfo de Trump, que no lo habían, nunca creyeron que iba a ganar, y se dieron cuenta, y esta fue la frase que a mí me quedó, diciendo, Fukuyama dijo, es que la democracia es incompatible con la desigualdad. Y la tecnología y estas empresas tecnológicas que dan oportunidades a las personas que tienen una buena educación y buenas calificaciones, pero van dejando atrás a las personas de menores calificaciones. Y entonces se había creado una gran desigualdad entre los estados del oeste de California y también de Nueva York y la costa y Massachusetts, donde están, ¿no? Entonces, este problema de que tenemos que tener cuidado que la tecnología no genere ventajas para los que ya tienen ventajas y vayan dejando atrás en realidad, si pusiéramos los valores en la tecnología, podríamos pensar cómo hacer para que las tecnologías generen sociedades más igualitarias, más justas, mayores oportunidades. Lamentablemente, generalmente los responsables de las políticas públicas van detrás de los que van inventando esta tecnología. Muchas veces son personas que, además de científicos y tecnólogos, los que invierten están buscando las cosas que el mercado pague y no lo que es más útil. Bueno, gracias María Eugenia, creo que has dado una brillante síntesis y reflexión, porque igual nosotros seguimos en la universidad pensando que la innovación es la combinación entre valores y tecnología, y creo que ahí está un gran desafío, ahí está el gran desafío, y ojalá formemos profesionales y dirigentes con esa visión. Mira, cuando estuvimos ahí en Silicon Valley, entrevisté para el libro a una persona que de un fondo de inversión, y muy importante, y yo le dije que estaba un poco perturbada con ese mundo que se estaba creando de bebés de diseño, y no hablamos de que ya no se va a poder distinguir a los humanos de los robots, la singularidad y esas cosas. Y él me decía que la tecnología, que un cuchillo, por ejemplo, es un instrumento tecnológico que puede salvar vidas, un bisturí, o ser un puñal que mata, que son los valores que los seres humanos les ponemos a la tecnología para qué se va a usar. Siempre ha sido el desafío de la humanidad, hoy más que nunca, hoy más que nunca. Bueno, muchas gracias María Eugenia, y felicitaciones por, de alguna manera, toda esta trayectoria tan brillante que tenés.